Hola, bienvenidos a mi canal, soy Cristina, soy ilustradora y hoy vamos a hacer una review de la XP Pen Artist Pro 14. Ya sabéis que los fuertes de esta tableta son su pantalla y son su lápiz que promete 16 niveles de presión, pero antes de entrar en detalle vamos a ver qué trae esta tableta. Lo primero que vas a encontrar va a ser la tableta. Ya os he comentado que son 14 pulgadas, he de decir que la primera impresión que tuve al cogerla y alzarla y moverla fue que se ve muy resistente, se ve de materiales de muy buena calidad, no se ve el típico plástico de mala calidad que se nota que se va a gastar muy rápido o que se puede romper. Creo que en general la primera impresión fue muy buena. También incluye diferentes adaptadores dependiendo de tu región. El adaptador europeo, americano y de Reino Unido. Un cable que se conecta al adaptador y a la tablet, luego aparte un extensor USB por si se te queda un poco corto y tienes el cable más lejos, y un cable USB-C, USB-C a USB-C, que es el que se puede utilizar, es el que vas a utilizar para conectarlo a tu ordenador o al Mac si lo tienes. Esta vez yo ya tengo un Mac, así que he estado probando la conexión a través de cable USB-C a USB-C en el Mac y funciona bastante bien, no hace falta conectar el cable de corriente para utilizarla. Sí que es verdad que he hecho en falta que incluyan algún tipo de soporte extra para mover la inclinación de la tableta. La tableta en sí viene incluido, o sea, con la tableta en sí viene incluido dos patas que se desplegan, que son de goma, y con ellas evitas que se desplace la tableta. Es de agradecer, pero sí que es verdad que he hecho en falta que sea un tipo de soporte que permita mover la tableta y ajustar el ángulo de visión. Pero eso queda compensado con la maravilla que trae. La verdad que para mí eso es muy importante también. Creo que es la primera tableta que veo que incluye esto de serie. No sé vosotros, pero para mí yo creo que es la primera que veo. Y es el tecladito para los shortcuts. Ya sabéis que os lo he dicho muchas veces que para mí trabajar con los shortcuts es muy importante. Y la verdad porque me he acostumbrado así. Yo tengo una XP Pen Artist 24 Pro de me la compré hace 3 años y tiene los shortcuts en lo que es en la pantalla. Y claro, yo me he acostumbrado a trabajar con ellos y ya me es muy difícil no trabajar con shortcuts. Entonces siempre agradezco que una pantalla que no tiene botones incluya el mini dial o como queráis llamar, el tecladito este. Básicamente este es el teclado, veis que es muy pequeño, la verdad que es muy portable, lo puedes poner en cualquier sitio. He trabajado con él todo este tiempo y me ha resultado muy cómodo. Lo he tenido al lado de la tableta, así que normalmente es muy fácil usar las teclas. Vienen 10 teclas más la rueda, pero con este botón podemos ampliar lo que es, o sea, podemos poner hasta 30 shortcuts y cambiarlo con este botón. Espero que me haya explicado bien. La verdad que el teclado se ve de buena calidad, el plástico es bonito, no se ve extremadamente, se ve súper bien acabado, así que no se ve cutre en absoluto. Ya lo último que vais a encontrar en la caja es el lápiz y su estuche. Como veis, el lápiz viene presentado con esta caja que creo que es metálica, no lo tengo muy claro. Se abre súper fácil haciendo clic y abriéndolo. Y como veis aquí vais a tener todo lo esencial para dibujar. Del lápiz me ha gustado que venga con las puntas de fieltro, o sea que te vengan 5 puntas de fieltro y 5 puntas normales. Ya sabéis que la pantalla de la XP Pen Artist Pro 14 es cristal laminado. Creo que no lleva ningún tipo de lámina protectora. Lo estuve intentando buscar pero no encontré, ya sabéis, el típico para tirar, así que creo que directamente dibujamos sobre cristal. Entonces agradezco que hayan incluido las puntas de fieltro, la he estado probando y la verdad que es una maravilla, me ha encantado dibujar con ella. La sensación de dibujo es súper fluida, no escuchas ese tacto o no notas ese tacto de plástico sobre el cristal que a veces, aunque el cristal es mate, ya veréis que es mate, no me gusta tener ese miedo de poder rayar la tableta. Entonces he de decir que voy a comprar más puntas de fieltro para todos mis tablets porque creo que es un acierto, la verdad. Estoy muy contenta de haberla probado finalmente. Y ya una vez hemos visto qué trae la caja, es hora de entrar en detalle sobre la pantalla. Deciros que la pantalla es Full HD y tiene una resolución de 1920 x 1200. XP Pen ha llamado a la tecnología de su pantalla de X naturaleza de simulación
He de decir que me ha gustado mucho los colores, como se ven, me ha gustado mucho también la nitidez, porque por supuesto pensad que es una pantalla de 14 pulgadas y tiene más resolución que pantallas de 22 pulgadas de la misma marca, por ejemplo la Artis 22R o la Artis 22 de segunda generación, que son pantallas de 22 pulgadas y son de 1920 x 1080. Esta pantalla incluye un certificado TÜV-SÜD, no sé si lo he dicho bien, esto tiene muchas letras raras, pero básicamente lo que quiere decir es que tiene baja emisión de luz azul, por lo tanto vuestros ojos van a sufrir muchísimo menos, y esto siempre es importante porque la salud es lo primero. Y por último, mencionaros que la pantalla es un cristal grabado que simula lo que sea la textura del papel. Ya sabéis que yo, por ejemplo, eso también es algo muy personal, hay gente que le encanta dibujar sobre una pantalla lisa, como puede ser la del iPad. No es mi caso, ya sabéis que yo en el iPad tengo un protector de pantalla que simula también el papel. Y está bien saber que esta tableta incluye este cristal grabado AG, es como lo llaman ellos, que tiene esta rugosidad para hacerlo más similar a la experiencia de dibujar sobre papel. La verdad que la experiencia ha sido esa. Y me ha gustado, no sé, me ha gustado la sensación de dibujar, ¿no? Cuando dibujas ahí o pintas y coloreas, se ve muy natural, es como si dibujaras realmente con un papel, y incluso el sonido es como que estás como de una manera, dibujando de una manera más natural. También es anti-huellas y también es antirreflectante, y la verdad que realmente es muy antirreflectante. Yo cuando la vi la primera vez pensé que había algún tipo de protector mate o algo, pero la verdad es que no, era el cristal en sí. Y la verdad que me gusta también que sea así, porque los reflejos ya sabéis que son súper molestos, incluso yo que grabo pantallas y grabo cosas, para mí es muy importante que no haya ningún tipo de reflejo a la hora de grabar, ¿no? También tienes la opción de trabajar con la tableta modo pantalla o como si fuese una tableta gráfica. Para eso solamente hay que tener o dejar presionado el botón. Veréis que se cambian las luces, eso está explicado en el manual, también está explicado en la página web de XP-Pen. Yo no lo he probado porque yo normalmente si tengo la tableta en pantalla, si tengo la pantalla gráfica, siempre voy a preferir trabajar en pantalla gráfica en vez de tableta, pero que sepáis que tenéis esa opción por si os apetece, no sé, dibujar sin ver lo que estáis dibujando. Ha llegado el momento de hablar del lápiz. El lápiz yo creo que es el punto más fuerte de esta tableta, es básicamente lo que promocionaron principalmente desde XP-Pen, el lápiz de 16 niveles de presión. Creo que el diseño en sí está muy elaborado, puede recordarte incluso a lápices de la marca Wacom porque tiene la opción de borrar con la parte posterior, o sea, de girar el lápiz, borrar y luego volver a escribir. La precisión del borrado no es quizá la que esperaba. Es fenomenal que no haya ese espacio al ser de cristal laminado, por lo tanto la sensación de dibujar es mucho más directa que si no lo estuviera. O sea, te puede recordar perfectamente a la pantalla del iPad si tienes un iPad para dibujar, sabrás a lo que me refiero. Sí que es verdad que obviamente como en todas las tabletas gráficas que no son iPad, siempre hay un cierto como delay cuando estás dibujando, no se aprecia, no se nota. Yo la verdad que no me doy cuenta, cuando dibujo en tableta gráfica no me doy cuenta de esas cosas, luego lo veo cuando hago los vídeos, sí que veo, ¿no?, que siempre hay como esta estela, ¿no?, que tú dibujas y luego va el pincel detrás, pero no es algo muy molesto, la verdad yo no me doy cuenta. Y en general el material del lápiz me parece de muy buena calidad, es muy cómodo también para dibujar, te incita a dibujar más. De hecho, cuando estuve dibujando antes de empezar a hacer el dibujo que he hecho para este vídeo, estuve probando, haciendo bocetos, y la verdad que te llama, o sea, todo el englobado general de la pantalla, el lápiz, como que te llama a seguir dibujando, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no?, que te motive a dibujar. Sí que es verdad, y ahora vamos a hablar de los puntos de presión, que no he notado una gran diferencia en cuanto a otros lápices de 8000 puntos de presión. Estuve haciendo pruebas con la presión de la tableta y quizás sea por mi modo de dibujar, que no uso mucha presión, sino suelo dibujar como más sutil, pero aún así, aunque no haya notado tanta diferencia con los niveles de presión, creo que el lápiz sigue siendo espectacular. Creo que la idea de darle la vuelta para borrar y luego volver es muy curiosa. Creo que por el precio que tiene, todo lo que trae hace que la calidad-precio sea excelente. Para personas que están empezando a ilustrar,
o personas que tienen un iPad y trabajan con el iPad pero necesitan una tableta para el ordenador por si acaso hay que hacer proyectos más grandes. Creo que también es una muy buena opción. Porque ya sabéis, y os lo he dicho muchas veces, que siempre compréis tabletas a partir de las 16 pulgadas, pero os tengo que decir, y ya os lo debí comentar en algún vídeo o por Instagram o en redes sociales, que me daba mucha curiosidad saber cómo se trabaja con 14 pulgadas. Ya habéis visto que he trabajado con tabletas de 12 pulgadas, 13 pulgadas, de 16 pulgadas, y no recomendaría las de 12 porque no hay espacio para dibujar, principalmente. Y eso era la duda que tenía yo con la de 14 pulgadas, pero sí que es verdad que gracias a la resolución, que es más elevada, obtenemos más espacio para dibujar. Por tanto, he de decir que no he tenido ningún tipo de problema a la hora de dibujar, ni de encontrar los menús, o de pensar que me estaba quedando sin espacio. Me ha parecido muy cómodo trabajar con ella. Prácticamente la experiencia en ese aspecto ha sido igual que trabajar con una tableta de 16 pulgadas, o sea, no he notado que lo viese todo muy pequeño. Sí que es verdad, obviamente, que debido a la resolución y al tamaño, los textos se ven pequeños, así que quizás si tienes problemas o sea, si no ves bien de cerca, quizá no sea lo más adecuado para ti. Entonces en ese caso sí que te recomendaría una tableta muchísimo más grande, de 20 pulgadas, 22 pulgadas, que ahí no vas a tener problema. Pero si vas corto de espacio, si necesitas una tableta secundaria, o quizá estás empezando y no quieres gastarte mucho dinero en una tableta más grande, tengo que decir que realmente cumple las expectativas. Y ya para terminar esta review, he de decir que dibujar con esta tableta de 14 pulgadas ha sido una gozada. Y no me puedo imaginar cómo sería dibujar así con una tableta más grande. A mí que me encantan tabletas grandes. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado esta review. Espero que si estáis buscando una tableta os haya servido para decidiros entre la gama de tabletas más pequeñas. Y nada, que os deseo a todos un muy buen verano y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, chicos! Sí que es verdad... ¡Ah!